Paz a vosotras, hermanas, paz a vosotros, hermanos. En esta tarde nuevamente nos reunimos para estudiar la bendita palabra de Dios, esperando que el conocimiento de la palabra de Dios nos haga sabios, como dice la Escritura. En esta tarde tenemos un tema que espero sea de interés para ustedes en su vida espiritual y en su vida cotidiana, y para guiar a sus familias, para que conozcan cuál es la autoridad y el poder de Dios. El tema de esta tarde se llama Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Vamos a hacer una oración para presentarnos delante de Dios, esperando que Él nos dé sabiduría y entendimiento para yo explicar su palabra y ustedes la puedan entender y poner en práctica. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, te doy gracias por la vida que tú nos has dado hasta estos momentos. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente reunirnos, Padre eterno, por medio de esta plataforma, esperando, Señor, que la enseñanza que tú nos das pueda, Señor, ser entendida y comprendida, y que yo pueda, Señor, explicar tu bendita palabra. Bendice a mis hermanas y mis hermanos que no estarán entre nosotros hoy por alguna circunstancia, por trabajo, por enfermedad o por algún otro caso. Bendícelos donde quiera que estén. A los enfermos, Señor, los ponemos en tus manos. Bendícelos, Padre eterno. Ten misericordia de ellos. A los que se encuentran en hospitales, Señor, sánales. Aquellos que no te conocen, a los que están en cárceles, a los que no tienen trabajo, a los que no tienen qué comer, Padre eterno, también tu mano de amor les socorra. Bendice a mis hermanos que están ahora en esta plataforma. Danos sabiduría para poder, Padre eterno, comprender tu palabra y entender que solamente tú eres nuestro Dios verdadero y tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú nos escuchas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces el tema, como ya les dije, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta que se hace Job. Esta pregunta que quizás muchas veces nos hemos hecho. Pero vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, esta pregunta que se hizo Job alguna ocasión. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job, hermanos, tenía una inquietud. Él pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y después de esta pregunta, él dice que mientras viva procurará, ¿sí?, estar esperando la respuesta a su pregunta hasta que venga, dice, su liberación. Esa liberación, hermanos, consiste en poder contar y comprender la bendita palabra de Dios. A veces nosotros, cuando no conocemos de la palabra de Dios ni su voluntad, hermanos, vivimos una vida de acuerdo a nuestro propio criterio, a lo que pensamos que está bien, pero en ocasiones, hermanos, nos vamos metiendo más y más, y entonces nos volvemos esclavos de la maldad y esclavos del pecado, como dice la Escritura. Por eso dice Job que hasta que venga su liberación. Y la liberación, hermanos, vino para el hombre cuando Jesucristo bajó a la tierra y entonces él predicó, ¿sí?, el reino de salvación, el evangelio de arrepentimiento. Y eso fue la oportunidad para el hombre para dejar de ser esclavo del pecado. Cristo, al venir a predicar el evangelio de salvación, nos liberó de la muerte del pecado. Pero vamos a ver en la Escritura qué cosa es pecado.
Y también vamos a ver, hermanos, primeramente, qué cosa es la muerte. La muerte, hermanos, dice la enciclopedia Quillet, la define como cesación o término de la vida. Eso es la muerte. Porque estamos hablando de ese tema, la pregunta que hace Job es, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ya vimos entonces que la enciclopedia Quillet define a la muerte como cesación o término de la vida. La palabra de Dios, hermanos, lo confirma en el libro de Eclesiastés. Vamos a ver Eclesiastés, hermanos, en su capítulo 9. Capítulo 9 de Eclesiastés, versos 5, para que veamos lo que es la muerte. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Aquí Eclesiastés, hermanos, nos está diciendo que los que vivimos sabemos que vamos a morir, pero que los muertos ya nada saben, que han quedado inertes, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Su memoria, el diccionario define memoria como reputación, recuerdo, el recuerdo que deja una persona. Cuando un ser querido, hermano, se va de nosotros, le recordamos con cariño, y más si su partida es reciente, hermanos, es un dolor que a veces no podemos soportar. Pero no sucede lo mismo cuando un familiar muere y ya ha tenido 5 o unos 10 años más, hermanos, ya no es el mismo dolor, porque el tiempo va restañando esa pérdida y los recuerdos son menos dolorosos. Esto es con lo que respecta a su memoria. Verso 6. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es lo que se hace en la tierra, hermanos. Aquí vemos entonces, hermanos, su historia termina, si fueron buenos, si fueron felices, se hicieron bien, allí todo termina. Si el padre muere, leemos en Job 14:21, dice así la palabra de Dios. Job 14:21. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Así es. Dice la Escritura entonces que cuando uno muere, ya no sabe nada, ya no está conectado con el mundo. Si sus hijos tienen honores, no lo sabrá, o si serán humillados, no entenderá de ello. O sea, totalmente no está conectado con el mundo. Esto, hermanos, es algo importante en nuestra vida. Nosotros, bueno, no nosotros, quizás las personas que no conocen el Evangelio, dicen, quizás en señal de ánimo, quizás en señal de, pues, que considera que todavía los muertos en donde se encuentran estarán viéndolo o quizás lo estará asesorando, porque muchas personas piensan, dice, pues mi papá, donde está en el cielo, él me cuida. Mi mamá, si está en el cielo, ella me cuida. Y ella ve lo que yo hago y platico con ella.
Pero realmente, hermanos, vemos que pues esto es nada más en la imaginación, porque realmente no tenemos esa certeza, porque la Biblia nos lo está diciendo, que no hay ninguna comunicación ni ningún contacto con un familiar que ha muerto. Dice Job, hermanos, en su capítulo 14, verso 21, de la siguiente manera. Ya lo leímos, perdón. Dice, no volverá para consolarle o felicitarle. En el libro de Job, capítulo 9, verso 9, dice así. 9:9. Vamos a ver, hermanos, qué dice 9:9. Perdón, no es es Eclesiastés, hermano. Eclesiastés 9:9. Perdón, hermanos, tampoco. Job 9. Permítame, ahorita déjeme encontrarlo. Ay, perdón, es Job. Sí, es Job, hermanos, nada más que déjeme ver. Capítulo 9 dice que no es. A ver, 9:9. No. Perdón, capítulo 9. A ver, 14. Bueno, no es la cita, hermanos, disculpen, es que al transcribir yo me equivoqué. Es 14:21, perdón. Bien, hermanos, entonces quiero decirles a ustedes que la Biblia dice que el que muere no vuelve a la vida, hermanos. Permítanme ver si lo encuentro rápidamente para que quede esto bien claro. Déjenme ver, aquí debe de estar. Perdón, es 7:9. A ver, 7:9. Para que veamos, hermanos, que cuando alguien muere, hermanos, ya no viene, hermanos, ya no vuelve a la tierra, como dice Eclesiastés, pues ha fenecido y pierde todo contacto en la tierra. Versos 9 dice de Job 7. Job 7. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. 10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conoce más. Hermanos, este es un texto muy interesante, muy importante, porque, hermanos, muchas personas piensan que el familiar que murió volverá a estar otra vez entre ellos. Muchas ocasiones oímos las pláticas que nos dicen de que su papá o su mamá anda ahí en la casa porque oye ruidos y entonces pues para ellos es señal de que su familiar anda ahí en la casa. Dice la Escritura, como la nube se desvanece y se va, ¿sí? Así la nube, hermanos, cuando viene un viento fuerte se desvanece y se va. Así el que desciende al Seol no subirá. O sea, de polvo de la tierra no va a subir otra vez a morar entre los vivos. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Así es que, hermanos, este es un texto que nos da con claridad, hermanos, que los muertos ya nada saben. Que quede bien claro, hermanos, que no subirá del Seol ni volverá a su casa, para que lo recuerden en esa celebración
de muertos en noviembre, hermanos. No es así. La gente se hace ilusiones, es una tradición que ha venido de muchos años atrás, pero realmente la Biblia no nos enseña, hermanos, que realmente el muerto vuelva otra vez a su casa. Y ustedes lo ven, hermanos, cuando están esas fechas de noviembre, hermanos, pues entonces ven ustedes que ponen una mesa, ponen alimentos que le gustaban, alguna bebida, ponen fruta, ponen panes, vasos de agua, y cuando pues por el tiempo, a veces por la temperatura, un vaso de agua, hermanos, llega a bajar un poco, dice, mire, ya ve cómo si vino, ya mire cómo ya bajó el nivel del agua hasta donde lo pusimos, pero nosotros sabemos, hermanos, que no es así. La condensación, hermanos, hace que el agua se vaya evaporando y vaya disminuyendo el nivel en el vaso. Y pues la gente se hace ilusiones y dice que vino su familiar y que pues probó los alimentos, bebió agua, porque pues miren el vaso ya tiene, no sé, 1 o 2 centímetros bajo, pero depende mucho de la evaporización. Entonces, hermanos, aquí vemos que los muertos, como dice Eclesiastés, ya no vienen, ¿sí? ya no van a estar entre los vivos. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara cuando dice en Job, capítulo 10, verso 21. Antes que vaya para no volver, vamos a leer desde el verso 20. No son pocos mis días. Cesa pues y dígame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras de muerte. Esas tinieblas y sombras de muerte, hermanos, en la antigüedad era conocido como el Seol o el sepulcro. También hablaremos de esto más adelante, hermanos. ¿Sí? Bueno, dice así, en el segundo libro de Samuel, vamos a ver, hermanos, en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 12, en sus versos 23 Aquí vemos, hermanos, el caso del rey David. Recuerden ustedes, hermanos, que David, hermanos, cometió un pecado de adulterio. Él tomó a la esposa de Urías Eteo y entonces, hermanos, se acostó con ella. Y entonces, hermanos, la esposa de Urías Eteo le mandó a decir a David que estaba embarazada. Y David, hermanos, mandó al esposo bajo una carta al general que estaba luchando por ganar territorio. Hermanos, le mandó decir que pusiera a Urías Eteo al frente para que muriera. Y efectivamente así lo hicieron, y entonces fue dado aviso a David que Urías Eteo había muerto en batalla. Pero ahí no quedó la cosa, hermanos. Dios le desagradó esto que hizo David. Y entonces Natán, el profeta de Dios, va a David y le dice, ¿verdad? Le pone pues una especie de parábola y le dice que un hombre tenía pues muchas ovejas y que había un pobre que nada más tenía una y que la cuidaba como su hija.
Y entonces dice que el hombre rico tuvo la visita de un hombre y entonces le dio de comer al caminante, le dio de comer, le quitó la oveja a ese pobre y la aderezó para que comiera aquel hombre que venía de lejos. Y entonces Natán le comentó esto a David. David se molestó y dijo, ¿verdad?, que el tal pague por esta cosa que hizo, y además dice es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque pues no debió de haber hecho eso. Si tenía bastantes ovejas o corderos, ¿qué le costaba haber agarrado de las suyas? No aquel hombre nomás tenía una. Bueno, pues aquí Natán le revela, le dicen, ¿sabes qué? Que Dios te ha puesto esta parábola para que tú veas el mal que has hecho. Y entonces Natán le dice que Dios va a castigarle, y no nomás a él, sino también a su casa, ¿sí? Y entonces dice que también habrá, pues ahora sí que muerte entre su familia, ¿sí? David, hermanos, pues David se humilla ante Dios. Y le dice en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, verso 13, dice así: Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Por lo que había hecho David, hermanos, el adulterio con la esposa de Urías Eteo, y por haber puesto o mandado matar a Urías, hermanos, pues había cometido dos pecados muy grandes, uno de adulterio y otro, hermanos, provocando la muerte de Urías Eteo. Hermanos, la mujer de Urías se embarazó, tuvo a su bebé, pero dice el capítulo 12 de segundo libro de Samuel, verso 15, verso 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, hermanos, pues dice la escritura que pues David, hermanos, pues supo de que el niño estaba enfermo. Dice así el verso 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Verso 16, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces, hermanos, aquí vemos que pues David se arrepintió, Dios le perdonó su pecado porque, como dice la escritura, era digno de muerte. Y entonces, hermanos, pues el niño, hermanos, pues murió. Dice el verso 15 del capítulo 13. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo a David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió. Y le dijeron sus siervos, asombrados, hermanos, desde luego: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño?
Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, aquí vemos entonces, hermanos, cómo David entendía lo que era la muerte, hermanos. Ya los muertos no vienen, ya los muertos no están entre nosotros o entre la familia, ¿sí? Entonces, esta enseñanza, hermanos, que vemos aquí, es que David entendía que los muertos ya no regresan. Están en el polvo de la tierra y se desvanecen, se van desintegrando, porque por la maldición del pecado de Adán, hermanos, dice Jehová que sentenció a Adán y le dijo, del polvo te levanté y al polvo volverás, ¿sí? Porque polvo eres y al polvo serás tornado, dice la Escritura. Entonces, hermanos, vemos aquí que la muerte, hermanos, pues es la cesación de la vida. Y vemos, hermanos, que la palabra de Dios se cumple. Vamos a ver otro pasaje en Job. Job, capítulo 16. Déjenme ver. Vamos a ver. Job 16, 22. Job 16, 22. Dice así la palabra de Dios. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Entonces, lo que David le decía a sus siervos era precisamente de que él, pasado el tiempo, hermanos, pasados sus años que correspondían, como dice el Salmo 90, dice que el tiempo de nuestra edad son 70 años. Y cuando más, hermanos, los más robustos son 80, pero con ello es sufrimiento, ¿verdad? Es dolor, porque ya nuestro cuerpo pues está demasiado cansado. Entonces él dice, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Tenemos otra cita, hermanos, que se encuentra en Eclesiastés 8:8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Eclesiastés 8:8. Dice la palabra de Dios así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. O sea, que cuando a uno ya le toca su tiempo de morir, hermanos, no hay nada, ni nadie que pueda impedir esa muerte. Muchos, hermanos, la ciencia médica está muy avanzada. Y muchos piensan que porque la ciencia está avanzada, ellos van a vivir muchos años, pero realmente vemos que no va a ser así. Cuando Dios dice, este es su término, este es el término. No hay hombre que tenga potestad sobre la vida. El espíritu es la vida. Y espero pronto darles a ustedes un estudio del espíritu para que vean qué cosa es el espíritu. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. O sea, el espíritu es la vida que Dios nos da. No hay potestad, ¿sí? No hay potestad, no tiene el hombre potestad para retener la vida, ¿sí? Ni poder sobre el día de la muerte. O sea, tú lo vas a morir. Cuando Dios dice, tú, aquí llegan tus días, aquí, hasta ahí se termina todo, hermanos. Bien, vamos a continuar adelante. Ya vimos Job. Bien.
La palabra de Dios, hermanos, vemos que los que mueren, hermanos, los que mueren en Cristo, los que han hecho la voluntad de Dios, han obrado conforme a la voluntad de Dios, hermanos, no están muertos, sino que duermen. El mismo rey David lo entendió así. Dice en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, en su capítulo 2, versos 1 y 2. Dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Aquí vemos, hermanos, que David entendía que él iba a morir, ¿sí? Y dice: yo sigo el camino de toda la tierra. O sea, llegar el término de sus días e ir a la sepultura, hermanos. Eso es lo que entendía David, verso 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente que los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, no mueren, sino que están durmiendo, porque así lo dice este verso 10 de primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. O sea, aquí ya David, hermanos, había terminado sus días, pero él dormía en el Señor. Los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, los que se han bautizado en el bautismo de Jesucristo para perdón de pecados, hermanos, no están muertos, sino que duermen. Vamos a ver otro texto que nos diga, que nos confirme lo que David aquí dice. El primer libro de Tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, la muerte de un ser querido siempre será dolorosa. Pero hay muertes, hermanos, en las cuales entendemos que el que murió sin conocer a Cristo o aceptar a Cristo en su corazón, hermanos, pues muere, no hay esperanza para él. Pero los que pierden la vida, hermanos, por enfermedad, por años, hermanos, no están muertos, sino que, hermanos, dice la Escritura que ellos duermen. Ellos duermen porque están con la esperanza de que el Señor, hermanos, les levantará en la resurrección cuando Cristo venga. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está refiriéndose a los que aceptaron a Jesucristo y se lavaron en el bautismo de Jesucristo para perdón de pecados, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, sí, es muy duro cuando algunos de nosotros pierde un ser querido. Pero, hermanos, dice la Escritura en su verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
los que durmieron en él, no los que murieron, porque los que mueren en Cristo Jesús no mueren definitivamente, sino que duermen en el Señor, para que así cuando Cristo venga, Él los levante. Bien, dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea Dios, hermanos, que tenemos esa esperanza. Vamos a seguir, hermanos. Dice, otro texto dice que los que murieron en Cristo, que no están muertos, sino que duermen en el Señor. Dice primero a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en primer epístola a los Corintios, en su capítulo 15. Primero a los Corintios, capítulo 15. Dice así, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, todos seremos transformados. ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. Pero si nosotros que estamos en Cristo Jesús bautizados y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, estamos con esa esperanza. Si Cristo viniera en estos momentos, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, hermanos, si nosotros morimos, hermanos, nosotros vamos a resucitar con un cuerpo celestial, con un cuerpo incorruptible. Pero si nuestra familia o en este tiempo nosotros no morimos, pero Cristo viniese, hermanos, seríamos transformados precisamente en un cuerpo celestial, en un cuerpo inmortal. Esa es la esperanza de todos nosotros, hermanos, porque sabemos que hemos hecho la voluntad de Dios, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y hemos bajado a las aguas del bautismo. Vamos a ver, hermanos, nuevamente, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Job, capítulo 14, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Job 14, 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse cuando muere, ¿sí? Pero en Cristo Jesús no está muerto. Él duerme. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Dice la Escritura, entonces, hermanos, que dice, vimos ahorita en primera a los Corintios capítulo 15, que el mismo Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice que llamará a los suyos y los suyos se levantarán para morar con él 1000 años. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Esta es nuestra oportunidad de conocer, nuestra esperanza de conocer el Evangelio de Jesucristo y hacer la voluntad de Dios. Dice segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, hermanos, también nosotros debemos de entender que para poder alcanzar la oportunidad de la resurrección, tenemos que hacer justicia.
tener misericordia y sobre todo nuestra fe, que no falle, que creamos, que siempre estemos convencidos de que solamente en Cristo podemos tener vida eterna. En Salmo 17, hermanos, dice así la palabra de Dios, versos 15, en cuanto a mí, está orando el rey David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Vean ustedes, ¿sí? En justicia. Entonces nosotros tenemos que fomentar y practicar la justicia, la misericordia y la fe, ¿sí? Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, no se les olvide que hay que hacer justicia, hay que tener misericordia y no perder la fe en que seremos resucitados cuando Cristo venga. Pero tenemos que hacer su voluntad. Esta es una oración de rey David, dice el verso 1, para que vean ustedes que no nos equivocamos. Aquí está orando David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración. Hecha de labios sin engaño. Con todo el corazón. Con toda, abriéndole nuestro corazón al Señor para que vea que somos verdaderos. Entonces, esto es lo que David le dice al Señor. Escucha, está atento a mi clamor. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Continuamos. Hermanos, esto que estamos leyendo sea una reflexión para nuestra familia, para nuestros hermanos y para nosotros mismos. Que esto, hermanos, no quede, pues sí, no, qué bonito la palabra de Dios, no, sino que nosotros también orientemos, exhortemos a nuestros familiares para que busquen también agradar a Dios y puedan bajar a las aguas del bautismo. Les dije a ustedes que íbamos a hablar acerca del Seol. Vamos continuando en este estudio, vamos a hablar acerca de lo que es el Seol. ¿Qué es el Seol? En Salmo 88, versos 10 y 11, vamos a ver qué es el Seol. Salmo 88. Versos 10 y 11. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? ¿O tu verdad en el Abadón? Esta es la pregunta que hace el rey David, hermanos. ¿Sí? Dice que ese es un canto, es un salmo para los hijos de Coré. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Dios no puede manifestar sus maravillas a los muertos, porque los muertos ya vimos que nada saben. ¿Se contará en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? No se puede contar en el sepulcro la misericordia de Dios hacia el hombre, ni su verdad tampoco cuando esté en la muerte. Entonces, hermanos, entendamos que es para a los que vivimos la palabra de Dios. Entonces, el Seol es el sepulcro. Lucas capítulo 23, 39 dice así la palabra de Dios para que veamos que el Seol es el sepulcro. Lucas capítulo 23. Versos 39.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versos 40 al 43. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos. Mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas, hermanos, piensan que esta declaración de Jesús, al decirle que estarás conmigo en el paraíso, piensan que es estar en el cielo. Porque muchas personas que no conocen del Evangelio piensan que cuando su familiar muere, pues se van al cielo. Pero lamentablemente no es así. La persona que muere va al sepulcro, al Seol, porque ese es el significado de Seol, es el sepulcro. Entonces aquí, el paraíso, hermanos, es donde están los muertos bajo tierra. Mire lo que dice, es una explicación que da la iglesia, la Biblia católica latinoamericana, de estos pasajes que hemos leído. El paraíso, dice una explicación en la Biblia latinoamericana. En tiempo de Jesús, los judíos comparaban el lugar de los muertos a un país inmenso, dividido en regiones, separadas por barreras insalvables. Una de esas regiones era el infierno. O sea, abajo de la tierra, hermanos, había un lugar muy amplio, y esto estaba separado por barreras que no se podían pasar. Una de las regiones era el infierno, reservado a los malos y del que nadie podría salir. Otra región era el paraíso, lugar en donde los buenos estarían junto a los primeros padres del pueblo santo, esperando la hora de la resurrección. Entonces aquí vemos lo que nos dice este comentario de la Biblia latinoamericana. O sea que abajo en la tierra hay un lugar inmenso, pero estaba separado por regiones. En una parte estaban los malos, y en otra parte estaban en el paraíso los buenos. Pero ¿qué cosa es el infierno? Su significado viene del latín infernus, que significa lugar profundo o lugar inferior. O sea, el infierno es el subsuelo, lo que está abajo. Generalmente se hace una excavación para sepultar a un muerto aproximadamente de 2 metros de altura. Y allí, hermanos, pues así le llamaban. Era el infierno, o sea, el lugar profundo o inferior. Vamos a ver qué nos dice Mateo 10. Mateo 10. Versos 28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, va a estar en el sepulcro llamado infierno, pero allí se va a corromper su cuerpo, allí se va a deshacer. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida, dice que los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados. Y los otros muertos, dice, no vivirán hasta que se cumplan los 1000 años. Esto lo vemos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 22. Todo esto, hermanos, vean ustedes que está sustentado en la palabra de Dios. Dice así en capítulo 20 de Apocalipsis, verso 6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, cuando Cristo venga a reinar, hermanos. La segunda muerte no tiene potestad en estos. O sea, la primera muerte es cuando nosotros fenecemos. Pero cuando venga Cristo, los muertos en Cristo vamos a resucitar o seremos transformados. Pero los que no aceptaron a Jesucristo, hermanos, no se levantarán hasta después de los 1000 años. Y entonces esa va a ser la segunda muerte. Ya físicamente murieron. Pero si no aceptaron a Jesucristo, no se bautizaron, hermanos, no tienen parte en el milenio. Viene el juicio final, que es la segunda muerte, dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Entonces, hermanos, vean ustedes que esta es la resurrección de los justos. ¿Sí? Vamos a continuar, hermanos, porque creo que ya me alargué. Bien. Efesios 4, vamos a ver a qué se refiere. Efesios 4, capítulo 4 de Efesios, versos 8 al 10. 8 al 10 dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al Seol, hermanos. O sea, Jesucristo también fue sepultado, aunque no en el sepulcro que conocemos ahora nosotros, sino que eran sepultados en las peñas. Hacían un hueco en una peña y allí sepultaban a los muertos y ahí se sepultaban los que pudieran caber, como sucede ahora en los mausoleos. ¿Sí? Entonces vemos aquí que entonces Cristo subió también después de haber muerto. Y cuando él resucita, pues sube, o sea, se levanta de donde lo pusieron cuando él muere, pero al tercer día, ¿sí? 3 días y 3 noches, entonces él se levanta y entonces su cuerpo ya es un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial. Entonces aquí vemos, dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien, verso 10. El que descendió es el mismo que también, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, después de su muerte, después de su resurrección, después de que estuvo 40 días entre los discípulos, hermanos, alentándoles y guiándoles y dándoles el Espíritu Santo, dice la Escritura que subió. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 1, verso 9. ¿Sí? Dice así, el infierno, hermanos, es equivalente al Seol, que es el sepulcro, según Juan 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan 20. 26. Juan 20. 26 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. O sea, ya no vio al Señor, solamente con lo que cubrieron al Señor después de haberle ungido, de haberle puesto perfume, dice que solamente vio. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces vimos aquí que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
se conocía o comparaba a un lugar donde el fuego, o sea, el Seol, se conocía o comparaba a un lugar donde el fuego no se apaga, llamado Jena. O sea, esto porque, hermanos, vemos que los que morían, pues si no habían sido buenos, pues la misma gente los catalogaba, dice, no, este se va al infierno, este se va al infierno. Y si pues se fue bueno, se portó bien, no, pues este se va a ir al paraíso. Entonces también el Jena, hermanos, vamos a ver que Jena era un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén. Allí, hermanos, se quemaba la basura o todos los desechos, ya sea de animales, todos los desechos, hermanos, y era en ese lugar un fuego continuo que no se consumía, que no se apagaba, porque constantemente se estaba alimentando de basura o de desechos. Y lo comparaban con el infierno, que no es otra cosa que un lugar abajo de la tierra. Bien. La pregunta, hermanos, la pregunta del tema es, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hermanos, vamos a ver, hermanos, qué tan importante es para nosotros que entendamos, hermanos, qué cosa es el saber que vamos a morir. Y la pregunta es, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Vamos a ver, hermanos, que al término del reino de Dios, la Biblia dice, 1 Corintios 15, vamos a ver qué dice 1 Corintios 15. Versos 24 y 25. Pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que no son de Cristo en su venida, luego el fin. Pero cada uno en su venida, pero cada uno en su debido orden, es que estoy leyendo otro verso. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que no son de Cristo en su venida. Hermanos, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aquí vemos entonces que cuando Él viene, hermanos, es para estar en el reino de Dios. Pasados esos 1000 años, que es el milenio, dice que Él, cuando llegue el fin de esos 1000 años, Él entregará el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Bien, entonces aquí vemos, hermanos, que en el reino de Dios, Cristo es el que reina. Él estará ahí presente, Él será el rey, ¿sí? Y entonces cuando llegue el fin, entonces Él entregará el reino a Cristo. Dice el verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, se acaba el reino milenial, Jesucristo entrega la autoridad al Padre y entonces viene otro momento. Se prepara el juicio final para dar paso al reino eternal. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20, que ya vimos, pero lo hicimos para que nosotros tuviéramos un concepto de lo que era el reino milenial. Capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice versos 12 y 13. Y vi los muertos, aquí ya está el juicio final. O sea, ya cuando Cristo entrega al Padre toda potestad y toda autoridad, y todo está sujeto bajo los pies de Jesús, Jesús entrega la autoridad al Padre.
Y Cristo mismo, como ya leímos, se sujeta también al Padre. Pero dice capítulo 20, versos 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, la muerte, la cesación de la vida, y el Hades, que son los sepulcros donde están todos los que no, donde estaban todos los que no habían recibido o aceptado el Evangelio. Entonces dice que fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí termina todo, hermanos, para los que no obedecieron al Señor. Los que obedecimos al Señor, hermanos, entonces, para cuando termine todo este juicio, entonces dice la Escritura que baja la santa ciudad, la nueva Jerusalén, una ciudad de oro, con esmeraldas, con piedras preciosas, y Dios y su Hijo estarán en medio de nosotros y serán nuestra luz. Allí estaremos, ya no habrá muerte, viviremos eternamente, pero hermanos, tenemos que seguir luchando y sacrificándonos. Dice Jesucristo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay una oportunidad, hermanos, para vivir después de la muerte. Job 14:14. Vamos a ver qué nos dice Job 14:14. Para aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo, hermanos, y no se han bautizado. Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Hermanos, si nosotros ahorita tenemos oportunidad de salvación, o algunos de nuestros familiares o conocidos, hermanos, no desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos da. Aceptemos y invitemos a las personas a que también busquen al Señor. Dice el verso 15 de aquí mismo de Job 14. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. O sea, dice que el que no fue hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Imagínese usted que su nombre sea pronunciado. Y entonces decirle al Señor, heme aquí, Señor. Y entonces usted estará en el reino eternal. Qué cosa tan maravillosa. Qué esperanza tan grande para todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y que perseveremos, hermanos, sobre todo hasta el fin. Dice así, hay una oportunidad de vivir después de la muerte. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador y recibe el bautismo para perdón de pecados, ya es hecho hijo de Dios, como dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando llegue a morir, se van con la seguridad de la resurrección, ¿sí? Y ya vimos en el Salmo 17, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que, vamos a leerlo para que no digan que fue nada más invención del hermano Orlando. Salmo 17:15. En cuanto a mí, qué importante es que nosotros, cuando estemos en la agonía, que espero que pues muchos sean afortunados, porque dicen que cuando una persona se duerme y ya no se despierta, que es muy afortunado en su muerte. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, inmortal, con un cuerpo celestial, hermanos, para estar morando en aquella ciudad, esa hermosa ciudad de la Nueva Jerusalén. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán del sueño,
El salmista dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en juicio. Eso, en justicia, eso significa que hizo la voluntad de Dios. Jesús dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este verso se los he repetido en varias ocasiones, hermanos. Espero que ya lo vayan comprendiendo, lo vayan analizando, lo vayan guardando en su cerebro y lo pongan en práctica. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad? Justicia, misericordia y fe. Estas son las voluntades que Dios quiere que hagamos. No todos dormiremos. Los que van a dormir en Jesucristo, hermanos, recuerde que para los escogidos de Dios no están muertos, sino que duermen. Jesús estuvo dormido 3 días y 3 noches, y al término de estos 3 días y estas 3 noches se levantó. Entonces, él fue al Padre ya glorificado, esto es, inmortal, con un cuerpo celestial, porque él se presentó al Padre y entonces baja con sus discípulos. Bien, hermanos, espero que esto haya quedado bien comprendido y en sus mentes y en sus corazones. De todos modos, tienen el video. Cuando tengan ustedes alguna duda, revisen el video, ¿sí? Revisen el video y confirmen lo que la palabra de Dios dice, no lo que dice el ministro Orlando, no, sino lo que dice la palabra de Dios. Yo deseo que Dios me los bendiga y que tengan ustedes un excelente día del Señor. Pero antes de irnos, ¿qué les parece a usted si me puede responder la pregunta? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? A ver, responda usted, escríbalo. Si lo entendió, si lo comprendió, escríbalo. Y si no, revise el video. Dios siempre tiene todas las respuestas, hermanos, a las preguntas aquí, en su palabra. ¿Sí? No hay cosa que tengamos que buscar en algún libro o en alguna enciclopedia para hacer una consulta. La palabra de Dios nos dice claramente, la palabra de Dios, hermanos, tiene las respuestas a toda duda acerca de la palabra de Dios. Yo deseo, hermanos, que tengan un buen descanso. Que Dios les bendiga y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Vamos a orar para despedirnos. Excelentísimo Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Señor, en esta tarde hemos estudiado tu bendita palabra. Es un tema interesante, Señor, si el hombre viviere, volverá a vivir. Y tú con toda claridad, Señor, lo tienes aquí anotado en este santo libro. Te damos gracias. Gracias porque nos has escogido a nosotros, a todos los que han aceptado tu palabra, a los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas ser mensajeros para que también otros puedan salvarse. Bendíceles, Padre eterno. Ten misericordia de todas las familias que estuvieron aquí en la reunión. Bendice sus hogares, sus familias, sus hijos. Bendíceles en su salud, en su trabajo, en su salir y entrar. Bendíceles, Padre eterno, en todo momento y permite que no olvidemos ninguno de tus mandamientos. Padre eterno, muchas gracias te doy, esperando que mis hermanos y los que nos oyen, Señor, tengan tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, paz a ustedes y que tengan un buen descanso.